Para hablar sobre comercio internacional, aquí en Negocios entre Medellín hemos invitado a Juan Gonzalo Arboleda, que es decano de la Escuela de Ciencias Estratégicas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Juan Gonzalo, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo le ha ido? Juan Carlos, un cordial saludo y muchas gracias por tu invitación. Le voy a hacer una pregunta que es más que obvia, pero nos gustaría que usted nos la explique para los empresarios colombianos, emprendedores, y es que sabemos que hoy se está hablando más que nunca de apertura, de libre comercio, de globalización, y usted hoy nos trae un tema que es el comercio internacional. ¿Por qué un país como Colombia le debe poner tanto cuidado a este tema? Juan Carlos, mediante el comercio internacional a lo largo de la historia se ha evidenciado que aquellos países que compiten con otros a través de esa estrategia, si se puede decir, pueden generar mejores posibilidades de desarrollo, ¿cierto? Es decir, los países tienen recursos, pero no los tienen todos, que pueden compartir con otros que tienen insuficiencia. Entonces, mediante el comercio internacional, un país puede resolver muchas de sus necesidades e igualmente resolverle necesidades a otros de manera mucho más eficiente que si esa producción se intentara hacer en el propio país. ¿Qué podría pasar cuando un país se encierra en sí mismo y no firme sus tratados de libre comercio con otros? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Primero que, como lo decíamos antes, no lo tenemos todo, entonces seguramente habría carencias de muchas posibilidades, ¿cierto? Igualmente la oferta sería mucho más restringida, los precios más altos, entonces obviamente ese acceso incluso de las personas con menos capacidad adquisitiva serían mucho más complicadas, ¿cierto? Fuera de eso, que la falta de competencia hace que los empresarios no tengan estímulo para mejorar, para innovar, para ofrecer cada vez mejores bienes y servicios. Entonces obviamente cuando un país se aísla de las posibilidades del comercio internacional, digámoslo así, que su desarrollo se ve truncado, no tiene estímulos para crecer y por ende sus ciudadanos no encuentran posibilidades que brinda el comercio internacional. Juan Gonzalo, entonces si este comercio internacional es tan bueno como usted lo dice, ¿por qué hay tantos grupos que se oponen? Porque de todas maneras cuando los países son protegidos, algunos ganan, ¿cierto? Ganan los que no tienen competencia. Como el comercio se abre a la competencia, se ven cuestionadas sus posibilidades, sus mercados se ven atacados e indudablemente esos beneficios que les brinda la protección de alguna manera se tienen que reducir y por ende ellos son los que primero se oponen, ¿cierto? Ellos están pensando en sus intereses, no en los intereses del conjunto de la sociedad. Claro. Que a veces ese poder que tienen ciertos gremios de hablar muy fuerte, de acceso a la clase política, los hace pues muy convincentes a la hora de venderle a la sociedad lo malo que es el comercio internacional, sí, cuando la verdad es que solamente están pensando en sus intereses y no están pensando en los intereses del conjunto de la sociedad. Explíquenos cómo funciona ese tema de las barreras mediante aranceles. Es precisamente lo que decíamos ahora, cómo se protege una economía, o sea, cómo privamos a una economía la competencia internacional a través de las barreras. Fundamentalmente hay dos esquemas de barreras, las barreras arancelarias, que simplemente es el establecimiento de aranceles o impuestos, fundamentalmente a las importaciones, u otro tipo de barreras que se llaman pararancelarias, que sin ser aranceles cumplen más o menos el mismo objetivo. Entonces podríamos hablar de las cuotas de importación, hablamos de los subsidios, las normas técnicas, es muy típico en el tema agrícola, las barreras sanitarias, fitosanitarias, y el cumplir una serie de normatividades que finalmente terminan volviéndose un obstáculo para el libre comercio internacional. Juan Gonzalo, antes se hablaba muchísimo de la apertura económica y ahora se habla del comercio internacional y de los TLC. ¿Estamos hablando de lo mismo o es diferente? Uno podría decir que cuando hablamos de apertura económica, el comercio internacional es una condición necesaria para esa apertura económica, pero no es suficiente. Los tratados de libre comercio uno podría decir que son una estrategia para ir insertando las economías en ese modelo de apertura que se quiere plantear en el mundo, ¿cierto? Entonces uno podría decir que el comercio internacional es una condición necesaria en un proceso de apertura económica, pero el comercio internacional por sí solo no es total la apertura económica. Me parece que aquí es pertinente que usted nos explique qué es el consenso de Washington y cómo aplica en lo que estamos hablando. Básicamente un economista de apellido Williamson por allá a principios de la década del 90 del siglo XX, mirando la evidencia sobre todas las economías que se abrían al comercio internacional y que esa apertura les brindaba posibilidades de desarrollo y progreso, dijo, ese es el camino.
abrir las economías, fomentar la competencia, eso fomenta la innovación, crea una cultura de negocios nueva. Entonces ese puede ser el camino o la mejor estrategia si muchas economías que no han logrado un nivel de desarrollo importante lo puedan lograr. La evidencia entonces estaba en las economías asiáticas que a mediados del siglo pasado arrancaron con un modelo de abrirse al comercio internacional y parece que les ha ido muy bien. Igualmente cuando uno mira en el caso de América Latina, que los países más abiertos, el caso chileno, les ha ido mucho mejor que a los otros. Entonces simplemente era decirles, vea, ábranse al comercio, que eso es más los beneficios, pero los precios que trae, y se vuelve una condición necesaria si ustedes dan un salto del desarrollo a niveles más importantes. Juan Gonzalo, explíquenos el tema de las ventajas comparativas, qué son y cuáles son las que tiene Colombia. Digámoslo así, pues de manera un poquito pues como más sencilla. Un país se dice que tiene una ventaja comparativa cuando puede producir un bien, digámoslo así, a menores costos relativos frente a otro. Por ejemplo, pongamos el caso de las flores. Colombia produce flores, pero Estados Unidos también podría producir flores. Claro. Para Colombia producir más flores tiene que sacrificar menos de otros bienes que lo que tiene que hacer Estados Unidos. Entonces decimos que tiene un costo relativo menor en la producción de flores frente a lo que tiene un país como Estados Unidos en este caso. Entonces, indudablemente Colombia está en sus ventajas comparativas. Fundamentalmente las ventajas comparativas están asociadas a sus recursos naturales. Lo que de pronto los economistas clásicos hablaban de las ventajas comparativas de carácter natural. Y fundamentalmente esto es porque Colombia es un país dotado. Por ejemplo, uno dice, el caso de Antioquia tiene enormes ventajas comparativas, por ejemplo, para producir energía. Y ahí que incluso se vea como una oportunidad de negocio en todos estos procesos de apertura que estamos viviendo. Consejo contundente para los emprendedores y empresarios del país, hablando del tema del comercio internacional. Que no le teman al comercio internacional, porque Colombia tiene capacidades, tenemos gente muy cualificada hoy por hoy. De alguna manera es pensar que a través del comercio internacional son más las oportunidades que las amenazas. Eso nos tiene que motivar a pensar en que tenemos que orientar nuestros negocios donde precisamente tenemos esas ventajas comparativas como lo definíamos ahora, ¿cierto? Y que realmente tenemos con qué insertarnos adecuadamente en todas estas corrientes de la economía y el comercio internacional. Juan Gonzalo, muchas gracias por aceptar la invitación y por este tema tan interesante y tan útil. Juan Carlos, muchas gracias a ustedes.